Yankee, go. Se anota primero, por eso hablábamos recién de Uruguay, de Cancún, y ahora como cada jueves nos vamos a ir para donde sopla el viento norte. Yankees Go Home, la columna de Juan Garda. ¿Cómo andás, Juan? Bien, muy bien, y qué viento que sopla por el norte en un día como hoy. Ojo, póngase galocha, póngase alguna sombrilla, algo, para que no sea volado. Galocha, se le cayó una sota ahí abajo, ese ya puede ser el primo de Mirta Legrand. Tengo 4 ya, sí, me encantaría. Bueno, cuente. No creo que la pase mal el primo de Mirta Legrand, ¿no? ¿Me va a hablar del encuentro de la democracia que organiza Estados Unidos? No vamos a hablar del encuentro de la democracia, vamos a estar hablando de los Estados Unidos, pero vamos a estar hablando de otra cosa en los Estados Unidos, de un derecho que está en peligro nuevamente y que aún si logra zafar de esta nueva de este nuevo ataque, probablemente siga estando en peligro por muchos años más. Mirá. Así que vamos a hablar de Estados Unidos, de The Land of the Free, un país que discursivamente ha hecho de la libertad uno de sus pilares y hasta en algunos casos lo ha sostenido en los hechos, ya que fueron pioneros en el otorgamiento de algunos derechos y libertades, como por ejemplo el matrimonio igualitario, la tenencia de armas, uno muy controvertido, y el que nos convoca el día de hoy, el derecho al aborto. Y hablamos de esto hace no muchas semanas, sí, y planteábamos como la nueva conformación cortesana que se obtuvo gracias a la presión y el lobby de Mitch McConnell y de Donald Trump, con una marcada mayoría conservadora de 9-3, iba a tener que expedirse en breve sobre el tema. Y si bien no sucedió aún con la ley del latido Heartbeat Act de Texas, que fue lo que habíamos tratado en aquel entonces, que gracias a una argucia legal no va a poder ser disputada legalmente por ningún estado, sí está pasando ahora con una ley del estado de Mississippi que intenta prohibir los abortos después de la semana 15. Pero por todo esto, pero fundamentalmente por el precedente que generaría, entonces vamos a volver a hablar del derecho al aborto en los Estados Unidos. Y lo primero que tenemos que señalar es que el marco legal que sostiene el derecho al aborto en los Estados Unidos, ¿sí?, ante la falta de una ley federal que lo regule y que le ponga un límite a lo que los estados pueden determinar sobre el tema, el límite está impuesto por un fallo de la Corte Suprema de Justicia, o SCOTUS, que son siglas que quiere decir Supreme Court of the United States. Y como tal, no es una decisión inamovible, ya que cambió varias veces a lo largo de los años. Lo único que se mantiene hasta ahora invariable es que el derecho al aborto se desprende del derecho a la libertad individual y a la privacidad de los actos. Ahora, todo lo demás, fundamentalmente el límite hasta el cual se puede practicar y las razones por detrás de esto, están puestos en duda y se han ido modificando a lo largo de los años. A ver, el plazo original fue determinado por un fallo que se llamó Roe versus Wade, ¿sí?, famosísimo en los Estados Unidos y del año 1973, en el que una mujer se enfrentó al estado de Texas. El fallo en aquel momento lo que estableció es que el derecho al aborto estaba aprobado, pero dividió el embarazo en tres trimestres. El Estado no podía impedir los abortos durante el primer trimestre, solo podía restringirlo durante el segundo trimestre para salvaguardar la vida de la madre, y podía prohibirlo en el tercero a menos que estuviese en peligro la vida de la persona gestante. Y si bien hubo modificaciones menores, como por ejemplo la posibilidad de que el Estado exigiese a la mujer una consulta previa con un médico, o que le exigiese un permiso de sus padres a las mujeres menores de edad, recién se volvió a mover fuerte el tablero en la década de los 90, durante la presidencia de Bill Clinton. Y en ese caso fue por otro fallo que se conoció como Planned Parenthood versus Casey. Y si bien el fallo mantuvo el derecho al acceso al aborto, descartó el concepto de trimestres y adoptó el de viabilidad fetal, ¿sí?, que sería el momento a partir del cual el feto se puede mantener con vida por fuera del vientre materno. A partir de ahí, el Estado podía poner reparos al ejercicio del derecho previo al momento de viabilidad, siempre y cuando estos no impusiesen un obstáculo insalvable a la madre, y podía prohibirlo directamente pasada la fecha de viabilidad, a menos que la continuidad del embarazo pusiese en riesgo la vida de la madre. Lo que ahora se persigue el Estado de Mississippi es poder correr el límite y que este tal no se determine por el criterio científico de viabilidad fetal, que es aproximadamente entre las semanas 23 y 24, sino por el arbitrario periodo de 15 semanas, que claramente no responde ni a un criterio técnico ni a un concepto científico, sino a la arbitrariedad de los diputados estaduales de Mississippi, un estado profundamente conservador con un parlamento cooptado por los republicanos. Pero las noticias son todavía peores para las mujeres del estado sureño, porque quienes tienen que evaluar el pedido
son los cortesanos sentados ahí por Trump y McConnell, que con una mayoría de 9-3 en favor de los conservadores, a partir de los nombramientos de Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett, esperan ir por todo. Ahora, vale también aclarar que dos de esos jueces, el primero es Brett Kavanaugh, asumió con acusaciones de acoso sexual y violación en su contra. Lo que pasa es que eran tan viejas que ya no podían perseguirse judicialmente, pero esto se expuso en su audiencia de confirmación ante el Senado, pese a lo cual el Senado decidió confirmarlo como juez de la Suprema Corte. Y Amy Coney Barrett lo hizo pocos meses antes de que Trump terminase su mandato, enfundada en sus ideas extremadamente conservadoras, y vino a reemplazar una de las juezas más progresistas que alguna vez compusieron el cuerpo, que se llamaba Ruth Bader Ginsburg, o The Notorious RBG, porque así le decían. Ahora, como decíamos, la mayoría conservadora va por todo, y aunque uno de los jueces centristas, entre comillas, propone correr el límite de las 15 semanas pedidas, pero no tocar el fallo de fondo, la mayoría conservadora afirma que debe definirse a todo o nada, y o bien mantener el fallo, o directamente darlo de baja en su conjunto, y dejar que sean los parlamentos estaduales, copados en su enorme mayoría por conservadores republicanos, en muchos casos pertenecientes a QAnon, por lo que ya sabemos qué harían si tuviesen ese poder en sus manos. A ver, para ir cerrando, vale aclarar que el aborto era legal cuando se fundaron los Estados Unidos y estaba en manos de mujeres matronas. Y su prohibición vino de la mano de la creación de la carrera de obstetricia, el patriarcado y el racismo, cuando hombres blancos y ricos decidieron pujar para eliminar ese derecho como forma de desplazar a las mujeres y que el país no quedase en manos de negros, mexicanos e inmigrantes en general. Y esto no estoy parafraseando, con esa misma frase lo decía quien en aquel momento pregonaba por la prohibición. Una vez más, y ahora por causa de la Corte, los derechos de las mujeres pobres van a caer en manos de hombres blancos y ricos, y así va a seguir siendo por muchos años, hasta que la conformación cortesana pueda cambiarse, por lo que en The Land of the Free, la libertad seguirá siendo solo para quienes puedan pagarla.